Cayetano Santos Godino. El petiso orejudo. Buenos Aires a comienzos del siglo XX. La ciudad de Buenos Aires en los primeros años del siglo XX era un lugar en transformación. La inmigración europea había crecido de manera exponencial. Miles de familias italianas y españolas llegaban a la capital argentina buscando oportunidades. Pero junto a la prosperidad también aparecieron la pobreza, los conventillos hacinados y una fuerte desigualdad social. En ese escenario urbano nació y creció uno de los criminales más infames de Argentina, Cayetano Santos Godino, quien pasaría a la historia con el apodo de El Petiso Orejudo. Cayetano nació el 31 de octubre del año 1896, en Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos muy pobres. Desde niño presentó características inquietantes. Era enfermizo y débil físicamente. Tenía orejas grandes y separadas, lo que le valió burlas constantes y el apodo que lo acompañaría toda su vida. Sufrió maltratos físicos de su padre, alcohólico y violento. Pronto comenzaron a notarse en él comportamientos extraños, crueldad con animales, mentiras constantes y una inclinación al aislamiento. Ya en su niñez, Cayetano mostraba tendencias perturbadoras. Se divertía torturando gatos y pájaros. Encendía pequeños incendios en los patios de los conventillos. Disfrutaba viendo sufrir a otros niños. Estos comportamientos eran señales claras de lo que hoy la criminología conoce como la tríada homicida infantil: crueldad con animales, piromanía y problemas de conducta. Los conventillos de Buenos Aires eran edificios precarios donde familias enteras compartían patios, baños y cocinas. Era un ambiente de pobreza, enfermedades y violencia cotidiana. Para un niño como Cayetano, sensible a los abusos y con tendencias antisociales, ese entorno fue el caldo de cultivo perfecto para desarrollar su oscuridad. Apenas entrado en la adolescencia, Cayetano comenzó a trasladar su violencia de los animales a los otros niños. Primero fueron juegos bruscos, luego golpes intencionales y finalmente intentos claros de homicidio. En un Buenos Aires que todavía no estaba preparado para entender la psicología criminal, nadie sospechaba que ese pequeño de orejas grandes se convertiría en el primer asesino serial infantil del país. Apenas con 7 años, Cayetano mostró que sus juegos eran en realidad intentos de homicidio. En una ocasión, intentó ahogar a un niño en un estanque, pero fue descubierto a tiempo por vecinos. En otra, golpeó a un pequeño con una piedra en la cabeza y lo dejó malherido. La policía lo detuvo por primera vez cuando tenía apenas 10 años, pero lo liberó rápidamente al considerarlo demasiado joven para ser peligroso. Al mismo tiempo, Cayetano desarrolló una obsesión con el fuego. Solía prender fuego en los patios de los conventillos y se quedaba mirando cómo las llamas consumían la madera y el papel. Más tarde confesó que el fuego lo fascinaba porque sentía que le daba vida. La policía registró al menos 7 incendios provocados por él en su infancia, aunque nunca lo condenaron formalmente por esos hechos. El patrón de Cayetano se centró siempre en otros niños. En 1908, intentó estrangular a un compañero de escuela. En 1910, engañó a un niño de 2 años para llevarlo a un descampado, donde lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. También atacó a varios niños pequeños con piedras, palos y hasta tijeras. En muchos casos, las víctimas sobrevivieron gracias a la intervención de adultos, pero los ataques se volvieron cada vez más violentos. En el año 1912, Cayetano cometió su primer homicidio comprobado. Llevó a un niño de 3 años llamado Julio Bote a un baldío. Lo golpeó brutalmente y lo estranguló con un cordel. Después, encendió un pequeño fuego cerca del cadáver. El crimen conmocionó a la comunidad, pero en ese momento no se sospechó de Cayetano. Tras ese primer asesinato, su violencia se intensificó. Atacaba a niños más pequeños que él porque podía dominarlos fácilmente. Usaba excusas como jugar o mostrar algo para llevarlos a sitios aislados. Alternaba entre incendios, torturas y asesinatos. Entre 1912 y 1913, se le atribuyen al menos 4 asesinatos confirmados y más de 7 intentos frustrados. Entre fines de 1911 y todo el año 1912, Buenos Aires vivió una ola de crímenes infantiles que aterró a la población. Los conventillos y barrios obreros se llenaron de rumores. Había un niño asesino suelto. Cayetano perfeccionaba su modus operandi,
Llevaba a sus víctimas con engaños a terrenos baldíos o casas en construcción. Usaba sogas, piedras y clavos para inmovilizarlas. Muchas veces intentaba prender fuego a los cuerpos, como si buscara borrar evidencias o recrear su fascinación por las llamas. Uno de los casos más recordados fue el asesinato de Arturo Laurora, de apenas 3 años. Cayetano lo llevó a un terreno descampado, lo golpeó con una piedra y luego intentó enterrarlo vivo. El niño murió por asfixia. Poco tiempo después atacó a Roberto Russo, de 2 años. Lo estranguló con un piolín y después incendió un montón de papeles cerca de su cuerpo. Vecinos vieron el humo y descubrieron el cadáver. En paralelo a sus asesinatos, Cayetano seguía provocando incendios en casas precarias. La policía lo detuvo varias veces por esos hechos, pero siempre lo liberaban por su edad. La prensa comenzó a hablar de un pirómano asesino. El 3 de diciembre de 1912, Cayetano fue sorprendido en el barrio de Parque Patricios mientras intentaba estrangular a un niño llamado Gesualdo Giordano, de 3 años. Vecinos lo descubrieron en plena acción y llamaron a la policía. En la comisaría confesó con frialdad varios de sus crímenes. Dijo frases escalofriantes como: «Me gustaba ver cómo pataleaban los chicos cuando los apretaba del cuello». El caso conmocionó a la sociedad argentina. Nunca antes se había enfrentado a un asesino serial infantil. Los jueces y peritos médicos debatían si Cayetano era un monstruo criminal o un enfermo mental. Finalmente fue declarado inimputable por su corta edad y por sus anomalías mentales. En lugar de ser condenado como adulto, fue enviado al reformatorio de menores Marcos Paz. Tras su juicio, Cayetano fue enviado al reformatorio de menores de Marcos Paz. La intención era reeducarlo, pero muy pronto quedó claro que el joven no tenía posibilidad de reinserción. Agredía a otros internos constantemente. Intentaba incendiar colchones y celdas. Confesaba que seguía sintiendo deseos de matar. Los informes de los médicos lo describían como un psicópata irrecuperable. En el año 1927, cuando ya era adulto, fue trasladado al presidio de Ushuaia, conocido como la cárcel del fin del mundo. Allí, compartió celda con criminales adultos y se volvió un paria incluso entre los presos. Muchos lo despreciaban por haber asesinado niños, lo que en el código carcelario lo convertía en alguien repudiado. Cayetano fue víctima de constantes golpizas y abusos por parte de otros reclusos. En una ocasión, intentó matar a un compañero de celda clavándole un clavo en la cabeza mientras dormía. El ataque no fue mortal, pero reforzó la idea de que nunca había perdido su instinto asesino. Existen versiones contradictorias sobre su muerte. Una versión oficial indica que murió en el año 1944, a los 48 años, de causas naturales, supuestamente una úlcera sangrante. Otra versión, popular en el folclore carcelario, asegura que fue asesinado por un grupo de presos hartos de su comportamiento. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que Cayetano murió olvidado, sin redención y marcado para siempre como un monstruo. Con el paso del tiempo, el caso de El Petiso Orejudo se convirtió en leyenda urbana en Argentina. Su figura inspiró cuentos, canciones populares y hasta historietas. Se le recuerda como el primer asesino serial argentino. Su historia es estudiada en criminología como un ejemplo extremo de psicopatía infantil. El contraste entre su apariencia de niño débil y su capacidad para matar con tanta frialdad lo transformó en un símbolo del mal precoz. El caso de Cayetano Santos Godino marcó un antes y un después en la criminología argentina. Era apenas un adolescente, pero ya había asesinado a varios niños y dejado una estela de intentos de homicidio, incendios y violencia. Su figura quedó grabada como el primer asesino serial del país y como un recordatorio de que el mal puede manifestarse incluso en la infancia. A lo largo de las décadas, El Petiso Orejudo ha sido objeto de reportajes periodísticos y documentales televisivos, estudios académicos en criminología y psicología, representaciones en canciones populares y obras de teatro. Su apodo se volvió sinónimo de miedo y morbo en la memoria colectiva. Incluso hoy, en barrios de Buenos Aires, todavía se cuenta su historia como una advertencia a los niños. El fracaso del entorno. Cayetano creció en un hogar marcado por la violencia y en un ambiente social precario. Eso no justifica sus crímenes, pero explica cómo se fue moldeando su perfil. La psicopatía infantil. Su caso mostró que la violencia y el sadismo pueden aparecer a edades tempranas, y que la falta de atención psicológica puede convertir a un niño en un monstruo. El papel de la justicia.
Las autoridades de la época no supieron cómo manejar a un asesino menor de edad. El debate sobre si debía ser tratado como enfermo o como criminal lo acompañó toda su vida. Más allá del mito del petiso, lo central son las víctimas, niños inocentes que confiaron en otro niño y terminaron asesinados con brutalidad. Cada una de esas muertes fue una tragedia que dejó familias destruidas en los conventillos porteños. El petiso orejudo fue un niño que nunca conoció amor ni contención y que convirtió su dolor en violencia. Su historia nos recuerda que la combinación de pobreza, maltrato y falta de atención psicológica puede dar origen a crímenes inimaginables. Hoy sigue siendo un caso de estudio en criminología y un mito urbano en Argentina. ¿Tú qué opinas? ¿El petiso orejudo fue un monstruo desde su nacimiento o un producto de un entorno que lo empujó a la violencia? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para descubrir más historias reales de crímenes y misterios del mundo.